Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy, jueves 13 de agosto del 2020, empezamos con su clase virtual del área de personal social. Empezamos agradeciendo a Dios por un día más de vida y recordarles que tienen que lavarse las manitos cada vez que van a realizar cualquier actividad en casa. El día de hoy vamos a empezar con un tema muy bonito, vamos a seguir conociendo a nuestro Perú y vamos a conocer el poblamiento del Perú y el origen de las culturas que se originaron en el país que viven ustedes, que es Perú. Vamos a escuchar un audio, chicos, atentamente, porque ahí nos va a hablar todo sobre cómo surgió, ¿no? Cómo llegaron los primeros pobladores al Perú, cómo se fueron civilizando poco a poco, porque ellos cuando llegaron casi no sabían mucho, entonces ellos fueron aprendiendo poco a poco cómo alimentarse. Vamos, hay que escuchar. El desarrollo del ser humano. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua. Así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jaihuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La
la domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos. Y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payán fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca muchísimo, manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples, para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar. Comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo. Construyendo en la costa. Cuando la gente se volvió sedentaria, comenzó a construir sus casas cerca de sus campos de cultivo. Sus viviendas eran sencillas y estaban hechas de madera, juncos, barro y piedras. Aldeas de esa época son las de Huacaprieta, Culebras y Áspero. Más tarde se construyeron otros edificios que fueron utilizados para realizar ceremonias. Así nacieron los centros ceremoniales, constituidos por pirámides truncas, sin puntas, plazas circulares, terrazas escalonadas y construcciones en forma de U.
centros se convirtieron en grandes lugares. Los sacerdotes que allí vivían se especializaron en la observación de los para hacer sus calendarios agrícolas. Muy bien, chicos, luego que hemos escuchado esto sobre las primeras personas que llegaron a poblar en el Perú, vamos a conocer un poquito, porque ustedes ya han escuchado poco a poco cómo han ido avanzando y civilizándose para llegar, vamos a ver a qué llegamos después. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el tema del día de hoy, poblamiento del Perú y origen de la cultura peruana. Muy bien, luego que los primeros pobladores, ¿no? Viajaron, miren, ahí está el mapita, ustedes ven las flechas, ¿no? Desde ahí viajaron y se repartieron por varios países del mundo y llegaron aquí al Perú a poblar. Y luego que ellos llegaron a poblar aquí en el Perú, porque primero nos dice que ellos eran nómades, andaban de un lugar a otro, no vivían en un solo lugar, estaban buscando de un lugar a otro un lugar donde vivir, porque ellos no sabían. Y luego ya se convirtieron en sedentarios y empezaron a armar sus casitas, ahí cuenta la historia, ¿cierto? Y luego que ellos empezaron a civilizarse y a formar ya un hogar con sus familias, se surgieron las culturas peruanas, ¿ya? Las culturas peruanas, que vamos a conocer algunas, pero me gustaría mencionarles que una de las culturas más antiguas, ¿no? Y una de las primeras culturas es la cultura Caral, que fue una de las primeras culturas que se realizó en el Perú. Muy bien, aquí iniciamos con el poblamiento del Perú, ¿no? En el Perú comenzó a poblarse, ¿no? De 22 a 20.000 años antes de Cristo, ¿no? Los primitivos pobladores son divididos en 3 grupos, ¿ya, chicos? Los primeros pobladores que poblaron en nuestro Perú, ¿no? Fue hace muchos años, antes de que Jesús llegara al mundo, dice, ¿no? Porque dice antes de Cristo. Entonces se dividieron en 3 grupitos. Uno de los primeros grupos son los nómades. ¿Ya, chicos? Los nómades. Son aquellos que andaban de un lugar a otro buscando, ¿no? ¿Qué hacían? Cazaban, eran pescadores, eran recolectores. Luego tenemos a los seminómades, ¿no? Que eran los horticultores, encargados de las plantas, de sembrar. Y al final tenemos ya a los sedentarios, que fueron los agricultores, porque ya se establecieron en un lugar, ¿no? Primero, nómades, no sabían, iban de un lugar a otro, estaban en una cueva, luego se iban a otro lado es como nosotros. Ustedes viven ahora, ¿no? Por ejemplo, viven, a ver, supongamos que ustedes viven en el barrio donde viven, en la zona donde viven, ¿cierto? Entonces ustedes viven ahí, ya nadie los mueve, ustedes en su zona, su lugar, hayan nacido, hayan crecido. Pero los nómades, chicos, no. Ellos estaban en un lugar y luego rápidamente se iban a otro lugar y después a otro lugar, no tenían un lugar estable. Por eso ellos andaban cazando, pescando, recolectando. Luego los seminómades ya poco a poco iban descubriendo, ¿no? Iban descubriendo cómo alimentarse, cómo cazar animales, cómo sembrar, cómo vestirse, ¿no? Y al final que están los sedentarios que ya se volvieron agricultores, porque ya los sedentarios, ¿qué pasó? Empezaron a elaborar sus casitas, ¿no? Para que puedan ellos vivir ahí, estar permanentemente en ese lugar, y empezaron a sembrar, a cultivar, y ya han escuchado ustedes en la historia, ¿no? Que cultivaron papa, camote y un montón
¿no? Hasta el algodón, que fue importante y sigue siendo importante para nuestro Perú. Aquí vamos a empezar a explicar los nómades, que fueron los cazadores, los pescadores y los recolectores. Tienen cada uno su nombre, ¿ya? Y cada uno fue, pues, en cada lugar, en cada lugar del Perú, se fueron formando. El hombre de Pacaycasa, así lo llamaban, que es de Huanta, Ayacucho, descubierto por Richard McNeish en 1969, encontrando instrumentos líticos con mucha antigüedad, ¿ya? Entre los nómades, chicos, los nómades, porque ustedes saben que fueron tres los primeros pobladores que llegaron a nuestro Perú y se dividieron. Los nómades, que fueron cazadores, pescadores y recolectores, ¿ya? En los nómades tenemos cuatro hombres distintos que existieron en ese tiempo. El primero, el hombre de Pacaycasa, que fue en Huanta, en Ayacucho, y descubierto porque alguien, un arqueólogo importante, ¿no? Los arqueólogos son los que investigan, los que están por ahí buscando información. Entonces, Richard McNeish, en 1969, encontró un instrumento lítico, ¿no? Con mucha antigüedad, que está acá al costado de la foto, ven ustedes, ese fue tiene la forma de una piedra, pero para ellos es un instrumento que lo utilizaban tal vez para atrapar o cazar animales, ¿no? O tal vez para emprender el fuego, ¿no? Porque estas dos piedritas, ¿no? Ellos descubrieron el fuego. Con ello podían cocinar, ¿no? Luego tenemos como siguiente hombre al hombre de Chivateros. El hombre de Chivateros. Este es de la cuenca del río Chillón, en Lima, y fue descubierto por Edward Lenin. Encontró talleres líticos con antigüedad, con mucha antigüedad, todos son de mucha antigüedad antes de Cristo. ¿Esto qué significa? Que los hombres de Chivateros eran artistas, ¿no? Y les gustaba plasmar, dibujar en las paredes todo lo que ellos realizaban. ¿Cómo así, Miss? Ustedes ven en la imagen del costado, ven animalitos, ven personas con su lanza, atrapándolo. Entonces ellos, luego que llegaban de cazar, de pescar, de recolectar quizás fruta o hortalizas, pues se ponían a dibujar en las paredes de las cuevas. Todo lo que ellos hacían, dibujaban. Entonces eran artistas. Y esto es lo que encontró Edward Lenin. Luego tenemos al hombre de Toquepala, que es en Tacna. Descubierto, lo descubrió otro arqueólogo, Emilio González García. Encontró arte rupestre representando escenas de caza de camélidos con mucha también antigüedad. Muy bien. Entonces aquí también se encontró en las paredes escenas de caza, dice, ¿no? De caza, cuando ellos cazaban igual que en el otro, ¿no? Pero en los hombres de Chivateros también, chicos, encontraron talleres líticos, significa que tenían ahí preparado instrumentos, ¿no? Que utilizaban para cazar, para recolectar, o tal vez que ellos mismos elaboraban para ir de pesca, ¿no? Y también los hombres de Toquepala, como dice ahí, les gustaba mucho el arte rupestre. Y en ese tiempo se llamaba arte rupestre, que ahora ustedes lo llaman pues dibujar, pintar, ¿no? Para ellos era un arte dibujar en las paredes y pintarlo ¿con qué lo pintaban, chicos? A ver, ¿ustedes con qué creen? Con las hojas de las plantas, ellos buscaban para poderlos pintar con eso. Y por último, en los nómades tenemos al hombre de Lauricocha, que es de Huánuco, descubierto entre 1958 a 1959 por Augusto Cardich. Encontró 7 esqueletos con mucha antigüedad, ¿no? Entonces, ahí
en Huánuco, ¿no? Augusto Cardish encontró 7 esqueletos, ¿no? Y también fue pues mencionado como el hombre de Lauricocha. Chicos, acá lo importante, no se vayan a estresar, ni las mamás tampoco, que ya lo tienen que saber todo. Solamente ustedes tienen que saber, ¿no? Que los primer tipo de hombre que fueron los nómades, tuvieron 4, se repartió por cada zona del Perú y fueron 4 tipos de hombres que fueron los nómades. El hombre de Paca y Casa, el hombre de Chivateros, el hombre de Toquepala y el hombre de Lauricocha. Cada uno fue descubierto por algún arqueólogo importante y también pues fueron descubiertos con algunas cosas como instrumentos, como arte rupestre, como talleres líticos y como esqueletos. ¿Ya, chicos? Muy bien, luego tenemos a los seminómades, ¿ya? Los horticultores, ¿ya? Que fueron los seminómades. Tenemos también 4 tipos que fueron en diferentes lugares, que vivieron en diferentes lugares del Perú, ¿ya? El primero tenemos al hombre de guitarrero. Sí, acuérdense de la guitarra nada más, el hombre de guitarrero. Y este fue aquí nada más, en Santa, en Ancash, donde pertenecemos nosotros, la región Ancash, en Santa. Fueron primitivos horticultores descubiertos por Lynch y Kennedy. ¿Ya, chicos? Acá fueron horticultores, significa que se dedicaron a la siembra, a sembrar plantas, semillas, ¿no? Y buscar cómo alimentarse, ¿no? Con todo lo que es el origen vegetal. ¿Ya, chicos? Entonces, el hombre de guitarrero fue aquí en Ancash, en Santa, y descubierto por Lynch y Kennedy. En el segundo tenemos el hombre de Santo Domingo, Paracas. Esto se encontraba en Pisco, Ica. Descubierto por Frederick Engels. Los primeros pescadores a red y los primeros esqueletos encontrados en la costa, ¿no? Con 6.500 años de antigüedad, chicos, miren, estos fueron los primeros, los hombres de Santo Domingo fueron los primeros pescadores que empezaron a pescar con red, ¿no? Y ahí también encontraron a muchos esqueletos, ¿no? Que pertenecían a estos hombres de Santo Domingo, ¿no? Porque antes pues pescaban de diferente manera, con palos, con hilos, con lanzas, y luego poco a poco, como cuenta la historia que ustedes han escuchado al inicio, pues fueron aprendiendo a bordar, a tejer y a todo eso. Entonces empezaron a hacer redes para pescar, y es aquí donde el hombre de Santo Domingo pues se dedicó a la pesca ya con red. Tenemos al hombre de Yaiguamachay, ¿ya? El hombre de Yaiguamachay en Huanta, Ayacucho, descubierto por Richard McNeish, ¿ya? Descubierto por Richard McNeish. Primeros ganaderos y cultivadores de la quinoa, ¿no? Primeros ganaderos, ¿por qué se dice? No porque ganaron algo, sino porque ganaderos significa que criaban, ¿no? Animales, ¿no? Como vicuñas, alpacas, llamas, y hubo una fusión, ustedes han escuchado, donde por eso nacen las llamas, la vicuña, las alpacas, ¿no? Ellos empezaron a criar esto, por eso dice los primeros ganaderos y cultivadores de la quinoa, que ahora o hasta hoy en día existe la quinoa, que es un alimento muy importante para ustedes que son niños. Y luego tenemos el hombre de Piquimachay,
que está en Huanta, Ayacucho, descubierto por Richard McNeish también, ¿no? El nombre de Yaiguamachay también fue descubierto por Richard McNeish. Los primeros cunicultores y domesticadores de la llama, miren, ¿no? Aquí ya encontramos a los hombres de Piquimachay que ya domesticaban a los animales, ¿no? Ya sabían cómo tratarlos, cómo darles de comer, cómo cuidarlos, cómo hacerlos reproducir a más y cómo utilizar también los beneficios que los brindan, ¿no? La llama, su lana para vestirse, para hacer ropa, para comer, para alimentarse. Ellos utilizaban ese tipo de camélidos. Muy bien, chicos, entonces los seminómades también son 4, ¿ya? Son 4. El hombre de Guitarrero, el hombre de Santo Domingo, el hombre de Yaguaymachay y el hombre de Piquimachay. Cada uno se dedicaba a una cosa distinta y fue descubierto también por personas distintas. En algunos es la misma persona. Y todos tienen años de antigüedad. Y por último tenemos como número 3 a los sedentarios, que fueron los agricultores. También tenemos 4, ya chicos, también tenemos 4. El hombre de Lurín, que es el primero, el hombre de Lurín. Lima, que es en Lima, descubierto por Josefina Ramos de Cox. Los primeros seres estables con una mucha antigüedad también antes de Cristo. Ustedes podrán ver ahí, 4500 antes de Cristo, ¿no? El hombre de Lurín, que fueron de Lima y descubierto por Josefina Ramos, ¿no? Que también, como dice ahí, fueron agricultores, se dedicaron a todo lo que es plantas. Tenemos también al hombre de Cerro Paloma, también en Lima, descubierto por Federico Engel. Fueron los primeros arquitectores. Sí, chicos, fueron los primeros arquitectores. ¿Qué significa? Que ellos ya empezaron a construir los templos, las casas, los lugares, empezaron a armar todos los regadíos y eso, lo que ahora ustedes saben que es un arquitecto, ¿verdad? Arma la forma de una casa, de un parque, de un campo deportivo. De igual manera ellos, los hombres de Cerro Paloma, fueron los primeros que empezaron a edificar, ¿no? Y luego tenemos como número 3 el hombre de Huaca Prieta, que en el valle de Chicama, en La Libertad, descubierto por Yulino Beart. Los primeros que construyeron chozas con huesos de ballenas y otros peces, ¿no? Con una antigüedad de 2600 años antes de Cristo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que fueron los primeros que construyeron chozas con huesos de ballena, miren, para que ellos puedan vivir, ¿no? Y otros peces. Ahí está. Y por último tenemos al hombre de Cotox, en Huánuco, descubierto entre 1961 y 1963 por Seiichi Izumi. Encontró el santuario de las manos cruzadas, los primeros de barro o arcilla con una antigüedad de 2200 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir, chicos? Que estos fueron los últimos ya, ¿no? Fueron los últimos, por eso los sedentarios. El hombre de Cotox es los últimos que fueron encontrados, ¿ya? Y aquí encontraron un santuario. Dice que hasta hoy en día existen las manos cruzadas que fueron hechas de barro o arcilla, ¿no? Y que fueron con mucha antigüedad, 2200 años antes de Cristo. Y fue descubierto por Seiichi Izumi.
Entonces, luego chicos, ya, luego que los primeros pobladores que llegaron al Perú, ¿cierto? Llegaron y empezaron ellos con su civilización, empezaron a saber cómo alimentarse, cómo vestirse, cómo domesticar animales, cómo cazarlos, empezaron a hacer arte en las paredes, cerámica, empezaron a construir, se volvieron arquitectos, se volvieron astrónomos, empezaron a saber los tiempos, cuándo iba a llover, cuándo no, cuándo iba a haber esto, cuándo iba a haber el otro, cuándo iba... Entonces ellos empezaron a civilizarse poco a poco y luego de eso surgieron las culturas pre-incas. El crecimiento de las aldeas, sobre todo el desarrollo de la agricultura, implicaron la aparición de especialistas. Estos especialistas se convirtieron en excelentes astrónomos, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el desarrollo de la agricultura, cuando ellos empezaban a sembrar y a ver qué crecían, ¿no? Tantas semillas de papa, oca, camote, yuca, etcétera, todo lo que ellos sembraban. Entonces, ellos también tenían que darse cuenta cómo y cuándo, porque ellos no tenían un calendario como ahora tenemos nosotros y sabemos cuándo es invierno, verano, otoño. No, ellos no tenían. Entonces, gracias a que la agricultura ellos fueron desarrollando en ese aspecto, muchas de las personas se convirtieron en especialistas y astrónomos porque ellos ya sabían con el tiempo, con ver arriba, ¿no? Cuándo iba a llover, cuándo iba a ser sol, o sea, cuándo iba a ser verano, invierno, otoño, para que ellos puedan ver y cómo cuidar, ¿no? Todo lo que son las plantas que ellos sembraban. La gente los consideraba sacerdotes y gracias a ellos se organiza la población. Así las aldeas se convirtieron en culturas o pueblos que se desarrollaron en distintas zonas de nuestro territorio. Miren, estas personas que se dedicaban, ¿no?, a ver el tiempo para que la agricultura pueda seguir, se les llamaron sacerdotes, ¿no? Sacerdotes porque lo veían como personas importantes, porque sabían y gracias a la agricultura ellos podían comer y alimentarse. Entonces, gracias a ellos, los sacerdotes empezaron a organizar a los nómades, a los sedentarios, ¿no? Poco a poco que fueron avanzando al hombre de Toquepala, al hombre de Lauricocha, al hombre de Cotox, que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Poco a poco esto se fue convirtiendo en aldeas y luego se convirtieron en culturas o pueblos, así como nosotros ahora, pues unos viven en Nuevo Chimbote, nosotros en Chimbote, otros en Santa, otros en Casma, otros en San Jacinto, otros así como vivimos ahora en cada uno en su pueblo, en su zona. De esta manera se formaron las culturas que se desarrollaron en distintas zonas de nuestro territorio. Así fue como se formó, chicos. Primero, ¿cómo era? Vivían de un lugar a otro, por acá, otros por allá, iban cazando, iban alimentándose. Luego, cuando ya se dieron cuenta, tenían que vivir, ¿cierto? En un lugar, se establecieron, aprendieron a ver el fuego, a cazar animales, a pintar, a dibujar, a hacer instrumentos para la música también, elaboraron para cazar. Entonces, todo eso hasta que llegaron a desarrollar la agricultura, ¿no? La siembra y todo, y se llegaron a establecer en lugares, a vivir en una casa, ¿no? Que elaboraron sus chocitas con, ¿qué dice? Con huesos de ballena, como la ballena era grande, y así fueron poco a poco convirtiendo, organizándose la población para luego de la aldea formar una cultura o un pueblo, y así se formaron las culturas que vamos a conocer en este momento. Muy bien, la cultura del Perú desarrollaron diferentes manifestaciones culturales. Una de ellas, la escultura, la cerámica y la textilería y la orfebrería, especializándose solo en alguna de ellas, que fueron la orfebrería, fueron la cerámica y fueron la textilería, ¿no? Entonces, estas tres
¿no? Estas tres manifestaciones culturales se desarrollaron en las culturas que vamos a ir conociendo, chicos. Sí, vamos a conocer las culturas más importantes que se desarrollaron en nuestro país. Ya tenemos la orfebrería, todo lo que tiene que ver con oro, ¿no? Hicieron cerámica, todo lo que tiene que ver con jarrones, vasos, y textilería tiene que ver todo lo que es mantos, túnicas. Como primera cultura peruana, ¿no? Tenemos a la cultura chavín. Sí, chicos, la cultura chavín. La cultura más antigua fue chavín, que se desarrolló en la Sierra Norte y extendió su religión a la costa norte y central del Perú. Vamos de nuevo. La cultura chavín fue una de las culturas más antiguas que se desarrolló en la Sierra Norte y extendió su religión en la costa norte y central del Perú. Ahí ubicamos a la cultura chavín en el mapita. Ahí está. Los chavines elaboraron esculturas en piedra. Ahí está, miren. En los que representaron misteriosos y feroces animales. Ahí en la imagen, como ustedes pueden ver, esa es que señala la flechita, ese es el lanzón monolítico, que es una escultura de 4,5 metros de largo, ¿no? Ahí está, el lanzón monolítico. También tenemos ahí tenemos a otro que es otro tipo de cerámica que ellos creaban. Y ahí tenemos a la cabeza clava, ¿no? Los artistas de esta cultura, particularmente los de su gran centro ceremonial de Chavín de Huántar, denominaron a la perfección el trabajo de la piedra, construyendo enormes templos y esculpiendo estelas y obeliscos con la figura de seres mitad hombre y mitad felino, tales como el lanzón monolítico, una escultura de 4,5 metros de largo, y la estela de Raimondi, también las cabezas clavas. Miren, ustedes podrán ver ahí en la imagen que todo lo que tiene que ver con esto de cerámicas y obeliscos y figuras hechas de piedra, todos estos tienen que ver y están relacionados con figuras mitad humano y mitad animal, ¿no? Lo hacen una mitad. Mire, por ejemplo, la cara de la cabeza clava que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Tiene la cara de un humano, la nariz, los ojos, pero también tiene rasgos de un animal felino, ¿no? Un felino puede ser un tigre, ¿no? Que ellos empezaban ya a crear en ese tiempo, en la cultura chavín. Chicos, la cultura chavín de Huántar, ¿no? Es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte temprano, ¿no? Tuvo su desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, y es tradicionalmente el desarrollo principal de Chavín se consideró como un horizonte cultural debido a sus influencias artísticas y religiosas presentes en otras culturas contemporáneas a ella. Esto quiere decir y que fue descubierto por el arqueólogo Julio César Tello, conocido como Julio C. Tello, pero ustedes ya tienen que saber que el descubridor de la cultura chavín es Julio César Tello, quien la descubrió y consideró como la cultura matriz o madre de las demás culturas que vamos a conocer poco a poco. También podemos decir que la cultura chavín se manifestó, ¿no?, su desarrollo o expresión artística, ¿no?, propia, que se manifestó
poquito en la arquitectura, en la escultura, en la cerámica, ¿no? En el arte chavín es básicamente naturalista y los temas principales son los seres humanos, lo que les decía hace un momento, las aves, las serpientes, los felinos y otros animales, plantas, ¿no? Que se utilizaron para que ellos elaboren todo lo que tiene que ver con esculturas cerámicas. Muy bien, chicos, entonces no es mucho lo que hemos tenido que conocer hoy. Hemos conocido cómo ha sido el poblamiento de el Perú, cómo llegaron los primeros pobladores, cuántos fueron esos primeros, cuántos se dividieron y cuántos habían en cada población y en dónde, ¿no? Y cómo los fueron descubriendo y quiénes fueron los que lo descubrieron poco a poco. Y luego se fueron civilizando, formándose, formaron un pueblo y luego de esos pueblos formaron culturas. Y una de esas primeras culturas importantes descubiertas por don Julio César Tello fue la cultura chavín de Huántar. Muy bien, chicos, entonces espero que, yo sé que la historia es bastante, yo trato de resumirla para que ustedes puedan grabarse un poquito, se interesen por aprender, por el lugar donde ustedes viven, habitan, que es el Perú, tiene muchas cosas importantes. Miren cuánto ha ido avanzando, ¿no? Y qué tanto nos han dejado ellos como cultura a nosotros. Entonces, hasta la cultura chavín, los primeros pobladores hasta la cultura chavín, luego vamos a seguir conociendo a más culturas que se originaron, ¿no? Pero la primera descubierta fue la cultura chavín de Huántar gracias a don Julio César Tello. Ahí les voy a dejar sus fichas prácticas para que las puedan desarrollar. Vamos a continuar con el dictado y también vamos a continuar con los lectores del día de hoy. Nos vemos más tarde, chicos.